nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y vamos a hacer énfasis en el versículo 18. ¿Por qué he querido yo, hermanos, traer este tema donde la frase común en ambos pasajes es: lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos? Por dos razones. Primero, para que sepan qué significa eso. Primero, para que sepan que cuando Jesús decía esto, lo dice en una situación, en dos situaciones que tienen algo en común. Y eso lo vamos a ver ahora. Y también lo digo, hermano, por la segunda razón, que es la razón de la aplicación, que es porque nosotros como grupo que somos, ¿verdad? Y que en algún momento queremos no ser los 8 que estamos aquí, sino más. Vamos a tener que hacer uso de este atar y desatar, pero no para expulsar demonios, no para rechazar eventos malos, sino para corregir en amor las cosas que obviamente cuando tú reúnes más de 2 personas se dan, ¿no? Así que voy entonces a desarrollar pues este tema, mis queridos hermanos. Tanto el tema de la confesión de Pedro, donde en el versículo 19 se habla del atar y del desatar, y tanto el tema de cómo perdonar a un hermano, donde también se utiliza esa frase. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 16 de Mateo, nos damos cuenta, hermanos, si es que hemos tenido una lectura de los 15 capítulos anteriores, nos vamos a dar cuenta que acercándonos al capítulo 16, Jesús está en un peregrinaje de ir a varias ciudades. Es más, Jesús se había adentrado a la región de donde él decía que era. Jesús, a pesar de haber nacido en Belén, él se crió en Galilea. Entonces Jesús, en este capítulo 15, Jesús se adentra a una ciudad de Galilea que se llama Magdala, que ahí fue donde conoció a María, la llamada Magdalena, porque ella era Magdalena, no porque era llorona, como mucha gente dice, sino porque ella venía de una ciudad de Galilea que se llamaba Magdala. Entonces Jesús, al entrar al capítulo 16, Jesús empieza en esta región de Galilea, Jesús empieza a hablar algunos temas, como por ejemplo el de mandar señal. ¿Se acuerdan? Precisamente el miércoles pasado el pastor tocó este versículo, este tema, cuando los fariseos le estaban pidiendo a Jesús señal, danos señal de que tú eres quien dice ser. Jesús le dice: yo no le voy a dar ninguna señal, yo nada más le voy a dar la señal del profeta Jonás. Y Jesús se refería al hecho de que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, él iba a estar 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, en el lugar de los muertos, pero que iba a resucitar, que no iba a ser cautivado por la muerte como con el normal de los seres humanos pasa. Miren, el único ser humano, porque Jesús era Dios en forma humana, el único ser humano que venció la muerte porque pudo salir de ella fue Jesús. No hay ningún otro ser humano que haya muerto y haya regresado. Nada más en película pasa eso. Entonces esa era la señal que Jesús le estaba dando. Y en medio de este tipo de controversias, ¿por qué? Porque ellos querían que Jesús le diera una señal de si verdaderamente él era el Mesías. Ajá. Exacto. Y Jesús le dice: miren, la señal que le voy a dar es esa. Por eso es que Jesús, saliéndose un poquito de la región de Israel, en Cesarea de Filipos, Jesús reúne a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque precisamente Jesús estaba conversando con sus discípulos aparte acerca de la situación que había tenido
instantes atrás o momentos atrás con los fariseos que le estaban pidiendo señal de su mesianismo. Y entonces nosotros vemos que de manera interesante la Biblia dice que los discípulos empezaron a decir Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Juan el Bautista, ese hombre que bautizaba en el Jordán y en lugares donde hubiera agua, que dice la Biblia que vestía con piel de camello y que comía langostas y miel silvestre, él era considerado como el Mesías para muchos. Y muchos no se atrevían a hacer muchas cosas en contra de Juan, a pesar de la dureza de sus palabras, porque temían que pudiera estar atentando contra un ungido. Contra un ungido. Porque el Mesías, la palabra Mesías significaba ungido. Entonces otros dicen, no, Elías. Elías. Muchos decían que Elías iba a resucitar y que iba entonces a hacer todos los actos prodigiosos que hizo. Miren, Elías oró para que no lloviera en 3 años y no llovió. Elías armó un holocausto, un altar con holocausto, le echó 7 veces agua, pidió a Dios que lloviera fuego del cielo y cayó fuego del cielo, tanto así que ni el agua quedó. Pero no era Elías. No era Elías la persona. Y los demás decían, Jeremías o alguno de los profetas. O sea, el resto de la población o el resto de los comentarios que pudo él sacar de esta pregunta era que el Mesías estaba en los profetas de antaño. Que uno de ellos fue el Mesías. Pero ahora Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, de una pregunta donde él generalizó, ¿quién es el Mesías? O ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que esa era una forma en que se le llamaba al Mesías. Jesús dice, ¿y ustedes qué dicen de mí? O sea, porque vemos que no lo mencionaron cuando él pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ninguno dijo tú. Entonces él dice, ¿qué creen ustedes de mí? ¿Qué soy yo para ustedes? Y dice que ahí se abalanza Pedro, como siempre. Y dice, Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres ese Hijo del Hombre por el cual preguntaste. El Hijo del Dios viviente. Al responder Pedro esta pregunta de esta manera, Jesús no le dice, Pedro, estás equivocado, no te quiero volver a decir eso, no seas bruto, no. Jesús le dijo, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo reveló Dios, es verdad lo que dices, es verdad lo que dices. Y Jesús entonces le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta afirmación que acabas de hacer de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. ¿En qué está edificada la iglesia de Cristo, de la cual nosotros somos miembros? En el hecho de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el cumplimiento y es el facilitador de la salvación para los hombres. De hecho, la iglesia, ¿por quiénes está formada? Por gente que ha creído eso. Entonces, obviamente, cuando nos enfocamos en este tema de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que la iglesia, como la Biblia lo dice, tiene que estar compuesto por personas que crean en Jesús como el Cristo, como el Mesías y como el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le empieza a decir, mira, yo voy a edificar mi iglesia por esto, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Precisamente la palabra iglesia significa asamblea, y algo que era común en los grupos de cualquier pueblo y de Israel aún, era que los grupos finalizaban porque los líderes morían. Y después del líder muerto, grupo disuelto. ¿Qué era lo que estaba diciendo Jesús? Que la iglesia iba a ser construida de manera continua, a pesar que los miembros de la misma iglesia a través de los tiempos vayan muriendo.
Porque ahorita nosotros en la actualidad somos miembros de la iglesia, pero los primeros miembros ya no están, han muerto. Pero nosotros somos esos ladrillos con el que el Señor ha ido construyendo su iglesia, aún a pesar de que todos morimos. Entonces es donde llegamos al versículo 19, que es el que quiero yo resaltar en esta noche. Y con respecto a este tema, y dice Jesús: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino del cielo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús comisionó a Pedro como el primer líder de su iglesia. No el primer papa. No el primer papa, eso no lo creen. Él no fue papa. Eso sí, se fue el primer líder de la iglesia y tenía las prerrogativas de un líder, porque Jesús, de una manera muy típica de los israelitas de hablar y de los rabinos, en vez de decir: mira, yo te voy a dar el mando, Jesús le dice, como todo judío: yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. O sea, tú vas a ser el líder de esto. Tú vas a tener, es decir, el comando para liderizar a este grupo. Y mira lo que le dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué se refiere la Biblia con atar y desatar? Lo que se ata en la tierra se desata en los cielos. Lo que se desata en la tierra se desata en los cielos. Bueno, precisamente a la función que Pedro tenía. ¿Y cuál era la función que Pedro tenía, según lo que hemos leído, por lo cual Jesús le da la llave de los cielos a él? Era la de liderizar. Toda cosa que Pedro, como líder autorizado, hacía para la guía del pueblo, para la guía de la iglesia, iba a constar. Iba a constar en los cielos, iba a contar con el respaldo de Dios. Iba a contar con el respaldo de Dios, porque la comisión Dios mismo se la había dado a través de Cristo. Pero también todo lo que desatare, todo lo que disolviera, todo lo que rompiera o anulara, iba a quedar con constancia y aprobación en los cielos, que había sido anulado. Quiero poner yo de ejemplo de esto los procesos disciplinarios que se hacen en las iglesias cuando una persona peca. Y olvidémonos de cualquier persona. Sí, ya iba a decir el nombre. Sí. Vamos a poner: el hermano X cometió una falta. Cometió una falta. Cuando el líder acerca a esa persona, la llama aparte y le dice qué fue lo que pasó, cuenta, y se llega a saber, y se lleva a confirmar lo que pasó, la determinación que toma el líder y sus ayudantes, o el grupo de líderes, o el grupo de pastores, es lo que iba a darse como castigo, o como disciplina, o como corrección, o como dicen los católicos, como constricción. O sea, ellos hablan de constricción porque constricción viene de contristar, de entristecer. O sea, iba a ser un proceso en el que tú ibas a andar con la cabeza agacha por ahí, ¿sí? A moco caído. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí que esta palabra atar y desatar no tiene que ver con lo que mucha gente hace hoy en día, y que en este momento agarramos, atamos al hombre fuerte y lo ponemos bajo nuestro pie y ahora lo cochino. No, o sea, miren, el contexto de lo que nosotros estamos leyendo, estamos hablando de que Jesús primero preguntó quién era él. Y en base a la respuesta que dio Pedro, lo comisiona para que guíe a la iglesia que él está fundando. Es que aportar algo, ¿no? Le está delegando una autoridad. Exactamente. Una autoridad. La iglesia. Miren, y es como dice Jairo:
Jesús está delegando una autoridad que él en su momento ejerció. Miren, yo veo escenas de Jesús haciendo cosas que ningún otro rabino hacía. Ningún otro rabino de la época de Jesús, cuando fue al templo y vio a los mercaderes vendiendo y haciendo y deshaciendo, se disgustó e hizo lo que Jesús hizo, porque Jesús sí lo hizo. Jesús hizo un acto de disciplina, porque la Biblia dice que no solo volteó las bancas y las mesas, sino que repartió látigo. Eso lo dice la Biblia, eso no lo estoy inventando yo. Entonces, ¿qué me da a mí a pensar eso? Que como era una autoridad delegada, como dice Jairo, el Señor está delegando a los líderes de la iglesia que cuando un hermano se descarrían, los metan en cintura. Y si le quieren después al final enseñar a Martín Moreno que quita lo malo y mete lo bueno también, de repente, no sé, es mentira, eso no sé, nadie va a agarrar a un hermano en Cristo y le va a dar correazo. Pero de que lo puede amonestar verbalmente y que le puede decir, hermano, usted lo que hizo es grave. Así que usted cuando venga aquí, boquita cerrada, no lo quiero ver opinando. Usted solamente va a abrir la boca cuando yo le pregunte algo. Y se va a reunir conmigo regularmente a ver cómo va su avance y cómo va su arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo esto. En palabras más, palabras menos. Y una pregunta, hermano César. Uh-huh. Y digamos... Habla un poquito más alto, Jairo, para que se pueda escuchar acá. Digamos que esa persona, ese hermano, es pastor, tiene esa función de pastor dentro de la congregación, porque estamos hablando del contexto de que somos hermanos, es la iglesia. Entonces, si esa persona es un pastor y él predica, obvio, ¿cómo procede para que se la amoneste? ¿Cómo sería el tipo de penitencia? O dígase... no sabes, amonestación. Penitencia es una palabra bíblica, ¿no? Sí, así que sí, no me lo estés leyendo. más palabras, ¿sabes? Sí. Para que esa que nosotros lo usemos para jugar en la calle y hacer otra cosa, pero eso es una palabra que aparece en la Biblia. Como separación, o va a haber un tipo de separación, ¿cómo sería? Sí. Pues, lo digo porque me gustaría saberlo. Bueno, y eso es lo que vamos a ver casualmente en el capítulo 18, cuando leamos entonces el texto acá. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de autoridad delegada. Imagínense que este grupo crece como 200 hermanos, y ya yo diga, bueno, miren hermano, ustedes saben que hermano Juan, usted se va a encargar de 50. Jairo se va a encargar de otros 50. ¿Ya cuántos quedan aquí? 100. Bueno, Gloria, tú te vas a encargar de los otros 50 con Dori y con Michelle. A mí me deja ver otro grupito de 50 para empezar de nuevo. Al haber hecho esa división de el grupo, a usted se le delega esta misma prerrogativa. Digo, tampoco nos vamos a volver tiranos, ¿no? Pero tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque ante todo, hermano, o por encima de todo va a estar algo, que es la pureza del grupo. Eso es algo, miren. Y, ¿cómo? No, sí, es que después de 3 de jamaquía tiene que haber disposición, hermano. Porque si no hay disposición, entonces vaya a ser indispuesto allá. Pero después de 2 o 3 jamaquías bien dadas, tiene que haber disposición. Tiene que haber disposición. Entonces, ese tema lo traigo, hermano, porque a lo mejor, como yo dije aquí una vez, ¿se acuerdan cuando tocamos el tema de la perseverancia? Que tocamos el capítulo 12 de Hebreos, que hablaba de que la amonestación del Señor, exacto, de que el Señor al que ama castiga y azota, dice, azota a todo aquel que tiene por hijo. Bueno, precisamente yo ese día, me acuerdo clarito, yo lo dije, hermanos, no quiero que se vaya a sentir mal si en algún momento yo tenga que acercarme a usted y decirle que está haciendo algo mal. Porque va a ser por el bien de la persona a la que uno le está aconsejando y obviamente va a redundar para el bien del grupo. Bueno, si ustedes me tienen que poner en disciplina en un momento, pónganme, hermano. Porque si a lo mejor yo me convierto en un ogro y me sale un ojo aquí en la frente, ustedes tienen todo el permiso mío, hermano, ya le está saliendo el ojo aquí. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Tiene trauma? No, yo se los permito. Porque
En el caso de que fuese así, ¿quién me corrige a mí? Bueno, tendría que hacerlo una persona superior, pero si está en ustedes la capacidad y estamos todos colaborando en el ministerio, atendiendo personas, ustedes están en todo el derecho y con toda la autoridad de hacerlo. Llamarla aparte, hermano César, nosotros quisiéramos hablar con usted en la Lupita. Vamos a tomar un café ahí en medio de todos los viejitos para que, como le vamos a gritar, el griterío se confunda con el grito de todo el mundo, porque ahí como gritan, hermano. No, ahí tú no sabes ni quién está realmente peleando, porque ahí todos gritan. No, puro tema variado. Sí. Entonces, si ustedes me citan allá y me empiezan a gritar y a regañar, créanme que eso va a parecer que estuviéramos conversando normal. Pero pueden hacerlo. Entonces, aquí vamos al capítulo 18, hermanos. Que ya puntualmente Jesús empieza a decir cómo se debe perdonar a un hermano. Es más, aquí también se habla de cómo proceder en un caso de disciplina. Vemos aquí que Jesús dice, por tanto, obviamente dice por tanto porque Jesús ha contado una parábola y ha hablado acerca de ocasiones que hay para caer. Entonces Jesús dice como conclusión, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. ¿Qué es lo que nos dice este primer versículo? El versículo 15 del capítulo 18. Que cuando hay una situación de diferencias personales, donde ha habido un agravio, lo primero que se debe hacer es el agraviado tiene que ir a hablar con el que lo agravió. Eso es lo primero. A muchos no les gusta hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen tanto enojo, tanta rabia que no van a hablar, van a pegar. Pero la Biblia nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Miren, yo tengo una bendición aquí. Cuando a veces a mí se me forma el ojo de ogro con mi esposa, muchas veces ella reacciona, otras veces no, otras veces se pone triste, se le aguan los ojos y demás. Y yo tengo que ver eso como que ella está acudiendo a mí a reprenderme. Y yo tengo que pedirle perdón. Yo creo que ya yo he perdido la cuenta. Pero entonces, cuando yo voy y le pido perdón a ella, ella me perdona. Entonces, yo la escuché, yo reaccioné, me arrepentí, entonces ella ganó un hermano. O sea, y esa expresión lo que significa es que se resolvió la situación. La situación de conflicto que nos había separado ya no existe. He ganado un hermano, ¿no? Sigue el 16 y dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Que imagínense que pasa lo que pasó con Gloria. Ella viene y me recrimina, viene y llora. O sea, me hace ver que está agraviada. Yo digo, tú sabes que tú me tienes aburrido, hombre, vaya de aquí, hombre, que te vas a meter una cachetada. O sea, que yo le salga con esa burrada. Gloria, según la Biblia, está en derecho de llamar a Doris o de llamar a Juan, a los dos, o a uno de los dos. ¿Por qué? Porque ya seríamos, ella y yo, y los 2 testigos seríamos 4, para que en boca de 2, si ella invita a uno, sería en boca de 2 testigos más. O sea, ella y la otra persona, y si invita a 2, serían 3 testigos, ella y las 2 personas que invito. Para que eso conste de que yo fui, ella fue a hablar conmigo y yo le salí con 3 piedras. Entonces la Biblia dice que si no los oyere a ellos, es decir, si a mí me valiera 3 pepitas de guava, que Doris esté aquí y que Juan también, entonces dice que ella tiene otra instancia, dice, dilo a la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Mi esposa querida del alma, viendo que yo la desprecié y que me valió 3 pepitas de guava que viniera Juan, que viniera Doris, ella va donde el distinguido pastor Vindas y pone la queja. Y no solo ante él, sino ante el grupo de líderes de la iglesia.
No, ese hermanito que usted tanto aprecia, que aquí es una cosa, pero en la casa es otra. Mire, si no, pregúntele a Doris y a Juan lo que él hizo cuando yo lo puse de testigo. Entonces el pastor se pone más colorado de lo que es. Y me llaman a capítulo, porque dice que dilo a la iglesia. Y si no, entonces yo tengo que comparecer ante la iglesia. Porque aquí habla de que si no llega a la iglesia, entonces tenlo por gentil y por publicano. Esto es un asunto duro porque hay algunas de estas cosas que llegan hasta la iglesia y se resuelven. Pero hay otras que llegan a la iglesia y el hermano sigue engorilado. O la persona sigue engorilada. Sí. ¿Ok? Y dice el Señor que lo tengan por gentil y publicano. Miren, esta es una frase fuerte. A nosotros no nos parece fuerte porque para nosotros gentil es una persona amable. Y publicano, bueno, a menos que entendamos que publicano le decían a los cobradores de impuestos al servicio de Roma. Pero aquí realmente la Biblia está diciendo, tenlo por pagano, por adorador de ídolos y por traidor. O sea, para un israelita, lidiar con una persona que se arrodillaba ante una piedra, ante un árbol, ante una estatua, era un asunto que vomitaban. Pero tan fuerte como eso era ver un israelita que cumplía con ciertos ritos de la ley, mas sin embargo le cobraba impuestos para mandárselos al emperador de Roma. Eso era para ellos, eso era igual de ofensivo, igual de vulgar o igual de duro que arrodillarse ante un objeto. Entonces, desprécienlo, téngalo como una persona no conocedora de Dios y como un traidor. Y ahí donde el Señor entonces dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Al fin y al cabo, si la persona se arrepiente y acepta su mal, y los testigos o los líderes o los que están tras la disciplina a imponer determinan que él tuvo una reacción positiva, entonces le dicen, bueno, hermano, no ha pasado nada, usted puede continuar en la comunión con nosotros porque su actitud demuestra que usted se arrepintió y no nos va a contaminar. Y eso va a constar porque se ató, se resolvió en la tierra, va a constar en los cielos. Pero si la persona no llega hasta la última instancia y no oye ni a los testigos y no oye a la iglesia y lo determinan como gentil y publicano, bueno, así mismo ese desprecio va a constar ahí arriba. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de un método, de un procedimiento que se debe tomar aun cuando nosotros tenemos problemas con alguien y aun cuando una persona ha cometido un asunto inmoral, se cogió la plata ajena, agarró a puñete a alguien en la calle y no solo le rompió la jeta, sino que le rompió la nariz y le hinchó el ojo y además de eso le pateó la entrepierna para terminar de rematar. Esa persona, la determinación de expulsarlo o de corregirlo con dureza va a ser avalada por Dios y va a constar ahí arriba. Entonces, hermanos, estamos viendo en la Biblia que esto de disciplinarnos es hasta bueno. Porque miren, imagínense ustedes, vamos a poner el ejemplo, imagínense que yo sea un psicópata de esos asesinos en serie y que yo esté haciendo el papelón aquí de que soy el líder espiritual, pero yo digo, ay, Jairo, en cualquier momento lo mato. Yo veo a Jairo, pero esa risa estoy craneando como... Y después, ay, ahora que Doris da luz también. Y Juan, ese negro, lo mato yo. Imagínense que yo soy un psicópata de ese tipo y que en algún momento yo haga eso y no se me
y no se me separe a tiempo, hermano, yo voy a terminar matando a toda la iglesia entonces. O si yo fuera, vamos a ponerlo menos grave, porque yo creo que una persona que mata una vez le van a impedir que siga matando. Pero imagínense que yo sea un degenerado sexual o un estafador o qué sé yo. Y que lo hice una vez y lo hice 2 veces. Yo tengo que ser sometido a este tipo de proceso. Porque o yo me corrijo o los termino contaminando a ustedes. Así es. Así mismo es. Oye, what happened to you? Papao. Entonces, hermanos, quiero traer este tema porque precisamente no es que lo haya ahora, pero si llegase a ver en algún momento, hermano, yo se los digo, que yo me acerque a ustedes va a ser con todo el amor y todo el cariño. Porque yo lo que quiero ver es gente que madure. O sea, como decía Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. O sea, yo lo que quiero es que haya gente que cada día tenga menos mala maña. Y que cada día sea mejor. Y que cada día pueda poner en práctica lo que se le dice. ¿Por qué? Porque, miren, el Señor lo que quiere es, como lo que dice Efesios capítulo 4, y yo quiero leer esto. Apágalo. Efesios capítulo 4, versículo 11 creo que es, si no me equivoco, si no es, aquí corrijo, aquí mismo. Efesios capítulo 4, versículo 13, perdón. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un ser humano maduro. Efesios 4, 13. A un ser humano maduro, a la medida de ¿quién? De Cristo. Es decir, que nuestra meta es ir creciendo, ir madurando e irnos pareciendo cada vez más a Cristo. Todo padre, cuando ve a su hijo crecer, quiere que, mi hijo cada vez se está pareciendo más a mí, pero yo también quiero que coja mis bíceps, que sea así igual de guapo, que tenga mi altura, o sea, ¿me explico? Y que además de eso tenga otras características, pero la figura de decir que debemos llegar a la estatura de Cristo es porque ese es el deseo que Dios tiene. De cada uno de nosotros, no solo de mí. Dios quiere que se parezca a Cristo, César, Gloria, Doris, Jairo, Juan, Michelle, Natasha, Brittany y los otros hermanos. Entonces, hermanos, cuando oigamos por ahí esto de atar y desatar y algún hermano predicador bien intencionado se salga con alguna patada de burro que es que están atando al demonio, usted ríase y bueno, ríase para sus adentros y sepa que esa no es la aplicación. Que la aplicación a la cual la Biblia se está refiriendo es con respecto a nuestra conducta, con respecto a la guía de la iglesia, con respecto a métodos para conservar la pureza de los grupos. Así que, mis hermanos, estas es las palabras pues que tengo yo para ustedes en esta tarde, también para mí, porque la palabra de Dios es de doble filo, corta por todos lados. Y quiero que la atesoremos en nuestro corazón. Que la atesoremos porque nosotros no podemos ser oidores solamente, sino hacedores, dice la Biblia, de la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a orar para terminar esta meditación. Voy a pedirle a Gloria, mi esposa. ¿O es que usted no es mi esposa? Se olvidó. Padre Santo, gracias quiero darte, Señor. Sí, Señor. Gracias por esta noche, Señor, Padre. Señor, es tener la bendición, Padre, en este lugar, de estudiar tu palabra, Señor. Cómo aprender en ella y crecer en ella, Señor, Padre. Señor, gracias, Señor, Padre, por darnos este privilegio, Señor. Esta es una bendición dada por ti, Señor, Padre. Sí, Señor, que esté grabada en nuestro corazón. Sí, también, Señor. que hagamos de ella práctica, Señor. Señor, a nuestra vida diaria, Señor Padre.
Te doy gracias por todo lo que hemos escuchado, Señor Padre. Que, Señor, cuando estemos en nuestros hogares, Señor, podamos revisar y, Señor Padre, y pedirte que tú nos ayudes, Señor Padre. Que solamente tú puedas ayudarme en tu camino, Señor Padre. Quiero darte gracias por todos los que están aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.